La idea de este webinar es poner en común el cuarto componente. Hay bastante confusión respecto al cuarto componente que está relacionado tanto con el SSP, el Programa de Seguridad del Estado, como obviamente los SMS de cada uno de los proveedores. Así que en ese sentido, la idea es compartir con ustedes cuáles son esas acciones que el proveedor de servicios tiene que tener en cuenta para que se puedan gestionar los riesgos. Dado que lo que está focalizado el SMS y el SSP es riesgo controlado frente al accidente de aviación. Como les comentaba, adicionalmente vamos a entregar un documento que es un extracto de el documento 9859 para que ustedes puedan analizar ya en forma privada qué es lo que hemos hablado, relacionarlo con lo que hemos dicho cada uno de los expositores y obviamente poder relacionar lo que estamos haciendo en este webinar, cada uno de nosotros. Hemos tenido un problema con Sonia Villagrán, que estaba nominada para hablar sobre el tema de competencias, ha tenido un problema familiar bastante grave, por lo tanto no vamos a poder estar con ella, pero estamos en espíritu con ella y compartiendo con ella. Vamos a estar Daniel Mauriño, el que habla, y Patricio Cancino, y vamos a tratar justamente los aspectos relacionados con el SMS y específicamente el cuarto componente. Al final de las exposiciones ustedes van a poder hacer sus preguntas, pero igual, mientras yo no esté haciendo la exposición, voy a estar analizando el chat para que si hay cualquier pregunta que se pueda responder con anterioridad, yo se los voy a responder en el mismo chat. ¿Ok? El temario oficial, tal como lo habíamos de alguna manera promovido a través de las redes, Daniel Mauriño se va a hacer cargo del SMS como perspectiva histórica. Él es uno de los fundadores del SMS SSP en la UASI, formó parte de ese equipo tan importante que trajo por primera vez el concepto de seguridad operacional. Y yo voy a hablar específicamente del cuarto componente y las acciones orientadas a la generación de cultura y a la generación de competencia. Y finalmente, Patricio Cancino va a hablar entre las diferencias que existen en el cuarto componente en relación al SSP y el SMS. Hay sus particularidades. Cada uno o cada, digamos, el programa y el sistema del proveedor de servicios tienen sus particularidades en relación al cuarto componente. Así que eso va a congregar todo lo que vamos a conversar sobre este webinar internacional que se enfoca, como les decía, en este cuarto componente, promoción de la seguridad operacional. Y ahora sí, dejo con ustedes a Daniel Mauriño. Daniel es un experto en seguridad operacional, como le dije, un fundador de estos temas, así que nos va a contar cosas súper interesantes sobre la génesis de la seguridad operacional en la UASI. Y como vemos ahora, que están funcionando tanto los SSP como los MSS. Adelante, Daniel. Yo voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir tu pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo José, mi tarea, lo que se me ha asignado para esta tarde, es darles una perspectiva histórica de la génesis de esta cuestión que ahora llamamos SMS y SSP, y de cuál es el estado de situación de esta idea con respecto a lo que era la visión original. Sí que para dar la perspectiva histórica me pareció lo más apropiado ir a las fuentes, ir a los documentos o el documento a partir del cual se inicia esta historia, esta larga historia. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que en la OASI se llama un working paper. En español esto lo llamamos nota de trabajo.
Muy rápidamente, como para que tengan así un contexto, ¿no? La OASI es una organización con procedimientos y protocolos internos muy estrictos, y el flujo de ideas, por decirlo de alguna manera, es el siguiente. Todo lo que es la génesis de normas tiene lugar en la Secretaría, que es donde está el personal técnico. La Secretaría eleva las propuestas de normas a la Comisión de Navegación Aérea, que es el organismo técnico supervisor máximo del OASI, y de la Comisión de Navegación Aérea pasan al Consejo, que es el componente político o el brazo político, que es el que las aprueba y hace la distribución en el mundo. La comunicación del primer paso entre la Secretaría y la Comisión de Navegación Aérea se hace formalmente a través de documentos como este, de los working papers, que elevan la propuesta original, la propuesta se discute, la Comisión de Navegación Aérea hace sus comentarios, sugiere correcciones y luego se formula la propuesta final, que es la que va al Consejo. Lo que ustedes tienen en pantalla es de alguna manera el certificado de nacimiento de SMS y del SSP. Esta es la nota de trabajo, o working paper, que se presentó a la Comisión de Navegación Aérea por primera vez, proponiendo la creación de un programa de gestión de la seguridad. Hay un par de temas acá que son por ahí de interés mencionar muy rápidamente. Lo primero es aquí abajo, ustedes ven la fecha de la reunión en la cual esta nota de trabajo se presentó. Estamos hablando de algo que no se originó ni ayer, ni anteayer, ni hace una semana. Hace 15 años que estamos dando vuelta con este asunto. O sea que ese es un tema a tener en cuenta. El otro tema que por ahí es interesante es que la propuesta de un programa de gestión de la seguridad se inició originalmente bajo el programa de seguridad de vuelo y factores humanos del OASI. No porque fuese el programa ideal para albergar a la gestión de seguridad, sino porque era el menos malo. Realmente no había un programa todavía de gestión de la seguridad, y en ese momento lo más cercano que había era el programa de factores humanos. Esto fue una cosa transitoria, al cabo de un año y pico se creó el programa de gestión de la seguridad propiamente dicho. La justificación en sí misma de la creación del programa, y en esta hoja, en esta página, mejor dicho, está sintetizada la visión original de los padres fundadores, por decirlo de alguna manera. Que van a tener oportunidad cuando José distribuya las presentaciones de leerla al detalle que ustedes quieren. Pero yo quisiera señalarle un par de puntos como para que nos sirvan así como referencia para esta perspectiva histórica y sobre todo para la evaluación de dónde estamos hoy en día, ¿no? Dicho sea de paso, todas estas anotaciones que ustedes ven a mano son mis propias anotaciones, mis ayudas de memoria, para después pasar una segunda propuesta a la Comisión de Navegación Aérea, ¿no? O sea, representan los comentarios que yo recibí al hacer esta propuesta. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer en detalle este párrafo 3.2, van a ver que la propuesta estaba compuesta de dos componentes. Una, lo que eran los programas de seguridad, que todavía no se llamaban programas de seguridad del Estado, pero la idea era esa, programa de seguridad que iba dirigido a los estados, y programas de gestión de la seguridad que iba dirigido a operadores, mantenimiento, servicio de tránsito aéreo y operadores de aeródromo. O sea que en la visión original, el SMS era un sistema que era aplicable a los proveedores de servicios
no a quienes diseñan productos. O sea que, por ejemplo, en la visión original no estaba concebido que, por ejemplo, fabricantes de aeronaves tuviesen que implementar un SMS. El punto fundamental de esta presentación, en todo caso, está en el párrafo 3.3 porque se refiere al término safety management o gestión de la seguridad. Y básicamente lo que dice es que se eligió el término porque genera la idea que la gestión de la seguridad es un proceso de gestión que debe considerarse al mismo nivel, con las mismas líneas, con los mismos procesos que cualquier otro proceso de gestión de la empresa. O sea, estaba claro en la propuesta que la visión de la gestión de la seguridad era la visión de la gestión de la seguridad como función del negocio. Tema fundamental. Y reforzando esa idea, ustedes van a ver cuando lo puedan leer, en estas últimas 3 líneas dice, reforzando esta idea, la propuesta incluye la responsabilidad de la organización de fijar líneas de accountability, líneas de rendición de cuenta, entre el personal de conducción de la empresa. O sea que esto es algo que captura, sí, en 4, 5, 6 páginas, la visión original de SMS como un sistema de gestión para gestionar la seguridad como función del negocio. Y ustedes van a ver que hay por ahí términos que son ya ahora comunes. Ahí es cuando por primera vez empezamos a distribuir el término del nivel aceptable de seguridad operacional, que después se cambió a nivel aceptable de performance de seguridad. La necesidad, y ustedes lo van a ver y vamos a volver a esto, de un accionar muy, muy asertivo por parte del OASI para esparcir esta idea, y la propuesta sobre la necesidad de implementar o de desarrollar un manual de gestión de la seguridad, el Safety Management Manual, que como ustedes verán, en aquel momento ni número tenía, porque era una idea, el desarrollo del manual era una idea que todavía no existía. O sea que básicamente si hacemos un resumen de lo que era la visión original, era un programa de seguridad por parte de los estados, un sistema de gestión por parte de la industria, por decirlo de alguna manera, y la necesidad de establecer líneas de responsabilidad y de rendición de cuentas por parte de los conductores de la empresa. Y eso quedó más o menos así reflejado en lo que es la propuesta misma. Ustedes fíjense que lo que dio origen a todo este infierno en el que hoy estamos envueltos de SMS y SSP es una simple página, donde está la definición del programa de seguridad, donde está la definición de SMS. Las definiciones son básicamente las mismas que tenemos ahora. Si cambió algo, cambió una coma o un punto, nada más. Está la imposición de la obligación de los estados de implementar un programa de seguridad para alcanzar un nivel aceptable de seguridad. En este caso, como este es el anexo 6, que trata de la operación de aeronaves, dice la operación de aeronaves. Como dice acá, en el anexo 11 diría operación de servicio de tránsito aéreo, en el anexo 14 la operación de aeródromos. Luego dice que el nivel aceptable de seguridad será establecido por el Estado. Luego, ¿cómo vuelvo para atrás ahora? Cada vez más lío. Ahí está. Luego define los 3 pasos o 3 componentes básicos de SMS, identificar peligros, asegurarse que hay una acción de mitigación y hacerla en forma continua. Y finalmente, la obligación de
de establecer las líneas de responsabilidad dentro de la organización del proveedor de servicios. Así que esta era la idea original. Esto fue lo que se propuso en septiembre del 2005 a la Comisión de Navegación Aérea, y esto fue lo que se aceptó. Y esto fue lo que puso en marcha toda la actividad posterior, y esto después significó enmiendas a los anexos, la creación del anexo 19, las 4 versiones del manual de SMS, la capacitación en SMS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente estas 3 páginas que les he mostrado son la fuente, son el marco de referencia, son el punto de partida. Entonces, a partir de esta visión original, la pregunta siguiente es ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo debería ser un SMS hoy para reflejar esta visión original? Y lo que yo quisiera hacer ahora es hacerles como un dibujo de plano de obra, a partir de la noción que un sistema de gestión es un sistema de información. Y por lo tanto, el primer punto en la construcción de este sistema de información es qué información queremos captar. Y en el desarrollo de este plano de obra tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un desarrollo evolutivo, no una revolución, porque la aviación odia las revoluciones. Todos los cambios de aviación han sido evolutivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nos permita indicar o que nos permita identificar, mejor dicho, cuál es la información que queremos captar? Bueno, tenemos esta disciplina de ingeniería que se llama System Safety. Y de System Safety tomamos prestados las nociones de peligro, consecuencia y riesgo. O sea, lo que buscamos, la información que este sistema de gestión debe captar, es información sobre peligros, para poder evaluar sus consecuencias y después cuantificar su riesgo. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que captar, el segundo paso es dónde lo buscamos. Y dónde lo buscamos es donde viene al auxilio factores humanos. Buscamos esta información dentro del contexto organizacional. O sea, tomamos prestada la noción del accidente organizacional, el modelo de Reasons, que seguramente todos ustedes conocen, y salimos a buscar los peligros en el contexto organizacional. ¿Cómo insertamos el desempeño humano dentro de este contexto organizacional? A través de la rama sería cognitiva de factores humanos. O sea, no consideramos al desempeño humano como un potencial detrimento del sistema, sino como un contribuyente a la seguridad del sistema. Porque si partimos de la base que hay peligros en el contexto organizacional y a partir de eso, a pesar de esos peligros, los operadores de primera línea entregan el servicio la mayoría de las veces sin generar ningún problema, quiere decir que algo deben estar haciendo bien. Entonces el tema es captar qué es lo que se hace bien, no tanto como lo que se hace mal. Dibujamos o metemos estas 2 nociones en una caja y tenemos un primer proceso que llamamos gestión de riesgo de seguridad o Safety Risk Management en inglés. ¿Qué es lo que hace Safety Risk Management? Mira hacia el futuro, trata de anticipar los problemas y propone soluciones. Ahora, como bien sabemos, propuesta de solución y solución no son sinónimos. Entonces necesitamos SRM necesita un socio que de alguna manera dé ayuda en cuanto a si lo que estamos haciendo esté bien o esté mal. Y acá es donde administración de negocios, business management, viene al rescate a través de las nociones de los indicadores y de las metas. O sea, convertimos lo que son los famosos KPI, Key Performance Indicators, en Safety Performance Indicators. Y luego tratamos de convertir esos Safety Performance Indicators
en Safety Performance Target, en metas. Y eso es lo que nos permite monitorear en el día a día si las propuestas definidas a través del CRM alcanzan los niveles de satisfacción que son los que esperábamos cuando los pusimos en marcha. Metemos estas nociones dentro de otra caja y tenemos otro proceso que se llama garantía de la seguridad o Safety Assurance. Metemos estas dos cajas dentro de una caja más grande y tenemos un proceso genérico que llamamos gestión de la seguridad o Safety Management. Y a partir de este momento, SRM y SA se convierten en subprocesos de Safety Management. Son las dos vertientes de Safety Management o gestión de la seguridad. Podríamos parar acá, y si paramos acá, lo que estaríamos haciendo es prevención de accidentes siglo XXI. No estaríamos haciendo gestión de la seguridad, ni tendríamos un sistema de gestión de la seguridad. Para que este proceso y sus subprocesos se conviertan en un sistema, necesitamos una serie de arreglos institucionales que le sirvan como de envoltura, de protección. Y son los arreglos institucionales que la mayoría de ustedes conoce: la declaración de una política de gestión de la seguridad operacional, que expresa los fundamentos de cómo se va a gestionar la seguridad como función del negocio, la asignación de responsabilidades en cuanto a quién hace qué dentro del sistema de gestión, y ciertamente necesitamos la documentación, no como de todo esto, no como una cuestión burocrática, sino para preservar la memoria corporativa de la organización. Necesitamos además capacitación en gestión de la seguridad operacional, y acá enfatizo gestión de la seguridad, no en seguridad técnica. Necesitamos capacitación en los procesos de SRM y SA, porque la gestión de la seguridad no es intuitiva, es más, es contraintuitiva para una generación de profesionales que se crió bajo la noción folclórica tipo la seguridad es responsabilidad de todo, la seguridad es la primera prioridad de la organización y cuestiones similares. O sea que es necesaria esta capacitación. Finalmente, comunicación en gestión de la seguridad. Metemos todo esto dentro de una caja más grande y toda esta caja completa nos define un sistema de gestión de la seguridad, tanto a nivel de la organización como a nivel del Estado. Este es el dibujo que las empresas o los estados tendrían que tener, bueno, no este necesariamente, pero un dibujo como este, con estos procesos y con estas interrelaciones, es el dibujo que las empresas y estados tendrían que tener para reflejar aquella noción original de la gestión de la seguridad como función del negocio. ¿Es este el dibujo prevaleciente? Bueno, ciertamente yo tengo opinión formada, pero no se las voy a decir. Cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Es todo el propósito. Darles el origen, darles cómo ese origen debe estar reflejado, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hay dos formas de dibujar o avanzar en este plano de obras, claramente, ¿no? Nos podemos quedar simplemente con los procesos, o sea, podemos no desarrollar los acuerdos institucionales. En ese caso, como les dije antes, no estaríamos haciendo gestión de la seguridad, no tendríamos un sistema de gestión, simplemente tendríamos prevención de accidentes contemporánea. La otra alternativa es, como ustedes imaginarán, sacar los procesos, o sea, implementar solamente los arreglos institucionales. Y bueno, en este caso, lo que tendríamos es una caparazón vacía. Esto para mucho no sirve. Porque realmente el partido se juega en los procesos. Digamos, este es el estadio. Pero el partido se juega en la cancha y con los jugadores.
La cancha y los jugadores son los procesos. Yo puedo tener el estadio, pero si el estadio no hay un buen partido con buenos jugadores, el estadio va a estar vacío, va a ser una cáscara vacía. Una vez más, ¿cuál de estos dos dibujos es el más prevaleciente en la industria y entre las administraciones de aviación civil? Tengo opinión formada. Voy a dejar que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, pero les voy a dar una ayudita. Les voy a dar una ayuda. Esta es, o sea, ¿cómo hacemos para determinar si estamos jugando el partido solamente o si estamos con el estadio vacío? Esta es data de las auditorías de IOSA del año 2019. Esta data refleja casi 270 auditorías que se hicieron en el año 2019. Y como ustedes ven, un 44% de esas auditorías encontraron deficiencias en la implementación de SMS. Esto no quiere decir que el 44% de los operadores a los cuales se les encontró las deficiencias no tienen nada, están en cero. Esto lo que quiere decir es que hay agujeros en la implementación de SMS. ¿Y cuáles son esos agujeros? Bueno, básicamente hay problemas con todo lo que tenga que ver con la medición de la performance de seguridad operacional, hay agujeros en lo que es capacitación de SMS, hay agujeros en lo que es el control de calidad de las actividades de mitigación de riesgo, hay agujeros en la definición de responsabilidades empresariales, agujeros en Safety Risk Management y hay agujeros en identificación de peligros. Esto es así, digamos, un brochazo de brocha gorda fenomenal, y para que esto realmente tenga un valor más terminante habría que hacer el famoso drill down. Yo creo que da una primera idea de cómo están las cosas en la industria. Este es el dato que yo les ofrezco. IATA tiene 290 líneas miembro. El 44% de 270, hacemos números redondos, son unos 130. O sea, hay 130 operadores internacionales en el mundo que están operando con agujeros significativos en su sistema de gestión de la seguridad operacional. Los números del 2020, muy limitados. Acá hay apenas 20 auditorías, y ustedes se imaginan por qué, el COVID-19. Ustedes ven que más o menos los agujeros son los mismos. Medición de la performance de seguridad, control de calidad de las actividades de mitigación de riesgo y definición de responsabilidades y rendiciones de cuenta. Ese no es un tema menor, este último me refiero, porque si no está establecido dentro de un sistema de gestión, ¿quién hace qué? ¿Quién tiene responsabilidades? ¿Y qué autoridades tiene la persona que tiene esas responsabilidades? El sistema de gestión de la seguridad no va a funcionar, porque se convierte entonces a la seguridad en el basurero de todos los problemas organizacionales. Todos los problemas son de seguridad, ante la falta de una definición de responsabilidades y rendiciones de cuenta. Así que una vez más, si estamos con los procesos o estamos con la cancha vacía, es una conclusión que yo dejo que cada uno de ustedes formule, y sobre la base de esta data muy genérica, pero que de ninguna manera carece de valor. El otro tema que les quería comentar muy rápidamente tiene que ver con el rol de la OASI desde el año 2005 al presente. Ustedes ven que acá dice claramente: una acción asertiva por la OASI para alcanzar implementación armonizada de SMS es justificada y se espera que tenga un impacto significante
o significativo, perdón, en la seguridad de aviación en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, estaba claro en la visión original, así como estaba clara la noción de la gestión de la seguridad como función del negocio, estaba clara la importancia de la presencia con los pies en la tierra y en el cara a cara de la OASI. Y volvemos a la historia. Esta es la primera filmina del primer módulo del primer curso de SMS que dio la OASI. Se dio en Nairobi en mayo del 2006. Entre nosotros, si ustedes no se lo cuentan a nadie, ¿saben por qué lo elegimos Nairobi para dar este curso? Este primer curso, que era un curso piloto, porque teníamos tantas dudas en cuanto a si estábamos haciendo las cosas bien o mal, que dijimos, bueno, si le erramos al plumazo, en África es donde menos daño vamos a hacer. Esta es la primera filmina del último curso que dio la OASI sobre SMS, de la primera versión del curso, digamos, que se dio en noviembre de 2010. O sea, 4 años y medio después se cerró el programa, y acá es donde yo les quiero llevar su atención. Fíjense, esta es la revisión número 14 del curso. O sea, si no consideramos el curso de Kenia, porque realmente fue la versión 0, entre el 2006 y el 2010 se modificaron 15 veces los contenidos del curso de SMS. Y eso fue en respuesta a aquella visión original de tener una presencia activa en los lugares de trabajo, por decirlo de alguna manera, y de aprender de la gente. La cuestión era, o esperamos a tener todos los patitos bien alineados y recién ahí nos largamos, o nos largamos con lo que sabemos y a medida que adquirimos realimentación, vamos modificando la cosa. Y la decisión fue, larguémonos a caminar. De ahí las 15 modificaciones al curso, de ahí a las modificaciones a los anexos, de ahí las 2 primeras versiones del manual, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, y esto es algo que comento de alguna manera con, no sé si derecho es una palabra muy fuerte, digamos con el conocimiento que me da el hecho de haber estado 15 años en la Organización de Ciencias, perdón, 21 años en la OASI. Si ustedes llegan a la conclusión que el dibujo actual de SMS y de SSP no responde a la visión original y quieren encontrar factores explicativos, yo les tiro uno de entrada: falta de presencia de la OASI. La OASI es gran responsable de las muchas confusiones que todavía existen sobre el tema SMS y sobre el tema SSP. Y esto tiene un efecto dominó de alguna manera, porque si la OASI no tiene una presencia activa y no está constantemente en el campo de juegos aclarando dudas y proponiendo ideas, y bueno, las autoridades de aviación civil tampoco lo van a hacer, y si no lo hacen las autoridades de aviación civil, la industria se va a quedar con los pies para arriba y se genera un círculo vicioso realmente muy, muy poco productivo. Así que yo creo que hay una gran responsabilidad de la OASI en el nivel de confusión que hay todavía 15 años después en cuanto a lo que es SMS, SSP, a lo que es, a lo que no es, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer. Y bueno, la esperanza nunca se pierde. Esperemos que en algún momento la OASI se largue a caminar. Quiero cerrar esta presentación dejándoles una visión, una imagen que quizás algunos de ustedes ya conozcan, pero por ello es menos válida.
en cuanto a lo que es SMS o SSP, a lo que debería ser, ¿no? Es así un sistema de gestión. Y es la imagen del generador. Un generador genera, y en este caso este generador, sobre la base de acceso a datos, genera información. Genera información para que los niveles más altos de la empresa puedan decidir prioridades en la adjudicación de recursos. A partir de esa información y de esas prioridades se implementan lo que conocemos en aviación como programas de seguridad. Y la realimentación de esos programas de seguridad se convierte en input para el generador. De toda esta imagen, el SCP o el SMS son básicamente el generador. Estos que ustedes ven acá, los programas de seguridad, esto es prevención de accidentes. Esto es gestión de la seguridad. Esto es prevención de accidentes. Y gestión de la seguridad y prevención de accidentes no son para nada la misma cosa. Así que esto es básicamente el mensaje que yo quería pasarles. Y bueno, quedo entonces a la espera del periodo de debate para las aclaraciones del caso. Listo, y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy ilustrativa la presentación y queda muy claro que el espíritu que estuvo detrás desde el inicio es el mismo. Lo que pasa es que efectivamente en la gran mayoría de los casos los sistemas no están funcionando porque o no entendemos cada uno de los componentes y los elementos, o no entendemos que la razón de tener esto es justamente mantener el riesgo frente al accidente de aviación debidamente controlado a nivel organizacional. Y una de las razones por las cuales estamos aquí es justamente eso. Son las personas las que mantienen el riesgo controlado, no los software, no los equipos, no cosas que son físicas o infraestructura. Las personas, aquellas personas que estamos en cada uno de los procesos, en mantenimiento, en operaciones de vuelo, en operaciones de tierra, somos nosotros los responsables de manejar nuestro riesgo en lo que hacemos. Cada persona tiene una función, tiene una tarea. Si yo soy piloto, tengo que mantener mi riesgo en mi vuelo. Si yo soy un despachador, tengo que mantener el riesgo, obviamente, en el proceso de despacho. Y la organización en general tiene que tener, evidentemente, una orientación a que ese riesgo esté debidamente controlado. No se ha perdido el concepto del espíritu inicial, está hasta el día de hoy, prevalece. El grave problema es que definitivamente no se está cumpliendo del todo. Yo he hecho muchísimas auditorías, hemos implementado más de 200 sistemas a nivel mundial, en 50 y tantos países, y definitivamente he podido observar exactamente lo que dice Daniel, hay una deficiencia, estamos al debe. Y una de las razones es justamente de este webinar es poderles explicar a ustedes qué es lo que está faltando, de tal manera de poder entender que son las personas justamente las que deben tener las capacidades para poder controlar su riesgo, y la empresa tiene el deber de entregar las herramientas, entregar la infraestructura que sea necesaria para ello. ¿Ok? Bien, voy entonces yo tomando las palabras de Daniel y con una excelente explicación de lo que es justamente el foco de la seguridad operacional, del sistema de seguridad operacional, es básicamente concentrarme en lo que es el cuarto componente. Y este cuarto componente está relacionado con la promoción de la seguridad operacional. Y necesitamos saber de qué se trata todo esto. ¿Qué significa promoción? ¿Y qué es lo que está pidiendo específicamente tanto el anexo 19, que es justamente los que tiene las normas y los métodos recomendados? El anexo 19 está para que cumplamos aquellos requerimientos que son normas y obviamente adoptemos las mejores prácticas que son básicamente aquello que recomienda. Pero en el anexo 19 están los fundamentos y lo que tiene que tener tanto un SSP como un SMS.
¿Qué dice con respecto al SSP? Estamos analizando el anexo 19 desde el punto de vista del SSP y del punto de vista del SMS. Pero lo primero que vemos es que los elementos críticos que debe tener un Estado incorporados en todo su programa estatal de vigilancia de la seguridad operacional, dos de ellos, el 4 y el 5, el 4, calificaciones del personal técnico, es decir, necesitamos personal capacitado, necesitamos personal que realmente conozca, sepa cómo aceptar, cómo manejar los SMS de los proveedores, cómo vigilarlos, cómo auditarlos y evidentemente cómo establecer que esos sistemas están dando objetivo, resultado, están cumpliendo con los objetivos. Y para ello tiene que emitir una serie de orientaciones técnicas. Estos son los dos elementos críticos que están relacionados con lo que yo voy a hablar, que tiene que ver con el cuarto componente del SSP o del SMS. A su vez, entonces, podemos ver, y estos son extractos, es un copy-paste del anexo 19 en relación al tema del SSP. Todo está vinculante y ustedes van a poder leer con detenimiento cuando nosotros les entreguemos esto. Van a poder entender y comprender lo que está diciendo la OASI en relación al anexo 19. Todo ello está vinculante a lograr una cultura positiva de seguridad operacional. Y aquí las dos recomendaciones, como ustedes lo pueden ver en negrita, lo importante y lo relevante es poder generar esa cultura positiva. Ojo, la cultura se va a generar de todas maneras. Las culturas se generan. El problema es que la cultura puede ser negativa. La cultura puede no promover una gestión de seguridad operacional. Y lo que necesitamos es tener una cultura que promueva, que realmente oriente y sirva como hábito a las personas que tienen que mantener su riesgo debidamente controlado. En el anexo 19, también en el apéndice 2, habla de los dos elementos del cuarto componente. Primero, la instrucción y educación. Y eso tiene que ver básicamente con la generación de competencias. Si nosotros no generamos competencia tal como lo dijo Daniel, para poder controlar esa gestión de riesgo y cómo se está haciendo esa gestión de riesgo en el aspecto del aseguramiento de la seguridad operacional y cómo hacer realmente gestión de riesgo, ya sea a través de métodos proactivos o de métodos reactivos. Pero tenemos que generar las competencias, porque claramente la seguridad operacional no se obtiene de los equipos, de los softwares, de los aviones, se obtiene de las personas que estén usando estos elementos y que tengan a su disposición herramientas para simplemente controlar su riesgo. Por lo tanto, tienen que tener las competencias para ello. El otro elemento del cuarto componente tiene que ver con la comunicación. Necesitamos informar a la gente, necesitamos comunicar más que simplemente informar. La comunicación no es lo mismo que la información. Acá lo que está pidiendo es comunicación. Comunicación significa poner en común. Y por lo tanto, el emisor y el receptor tienen que estar en esta comunidad. Tiene que haber retroalimentación y se deben poner en común aquellos significados que son compartidos. Como ustedes lo pueden ver, el concepto está relacionado con la comunicación, es decir, poner en común. A su vez, si hacemos un resumen de lo que está en el anexo 19, el cuarto componente del SSP tiene que ver con la comunicación y divulgación interna y externa, hacia el interior de los organismos del Estado, como puede ser la Autoridad Aeronáutica, la Junta de Investigaciones de Accidentes, en fin, todas aquellas entidades del Estado que van a formar parte del programa estatal de la seguridad operacional. Y comunicar y divulgar externamente, es decir, a los proveedores de servicio, especialmente dándoles esa orientación a través de personal del Estado capacitado, competente para entender el concepto de seguridad operacional y para entender el concepto de gestión del riesgo y su debido control. Y desde el punto de vista del SMS, como ustedes pueden ver, y lo que acabo de mostrar, el 4.1 y el 4.2, instrucción y educación y comunicación. ¿Para qué necesitamos todo esto?
para generar una cultura positiva de seguridad operacional. Y si yo le quito el nombre seguridad operacional y lo reemplazo con la definición de seguridad operacional, que es riesgo controlado, entonces tenemos que entender de que lo que se busca es generar una cultura positiva orientada al control de riesgo. Eso es en esencia, y ese es el espíritu que está detrás, y es justamente lo que estableció Daniel desde los orígenes. Fíjense, este es un copy-paste del SMS, de los componentes del SMS, de los documentos guía de la FAA, y que también son los mismos documentos guía de la OASI. Y acá vemos que el cuarto componente, Safety Promotion, establece que debemos generar educación, entrenamiento, comunicación, pero miren aquí, otras acciones para crear una cultura positiva en todos los niveles de la organización. Eso que está súper claro, eso es lo que significa el cuarto componente, es lo que no he visto en las auditorías que he realizado. Auditorías de los distintos estándares que incorporan el SMS, como el estándar IOSA, el estándar ISA, el estándar ISAGO, el estándar BARS, etc. Todas las normas aeronáuticas de alguna u otra manera se centran en el SMS. Hay que tener un SMS para cumplir con estas normativas internacionales. Entonces, obviamente, este cuarto componente lo que busca y el foco es en esencia generación de cultura. Pero ¿cómo podemos generar cultura en nuestro SMS con sus cuatro componentes, como ustedes lo pueden ver en el dibujo de la izquierda? Si no es a través de entender los factores humanos. Los factores humanos son en esencia como una moneda de dos caras. Por un lado, si son adecuados en cantidad, en calidad, son nuestras defensas frente a la posibilidad del accidente. Tener personal capacitado, tener equipos confiables, tener procedimientos, tener condiciones de trabajo adecuadas, son nuestras defensas. Pero si no lo fueran, son los peligros. Y por lo tanto tenemos que gestionarlos, porque todos esos peligros, esos factores humanos inadecuados, nos van a generar consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser más o menos, dependiendo obviamente del nivel de riesgo que se establezca para esas consecuencias. Y lo que tenemos que hacer es mitigar ese nivel de riesgo, reducirlo, ya sea en la probabilidad de la ocurrencia o obviamente en la severidad de las consecuencias. Y aquí hago énfasis en lo que hace y dice la Autoridad Aeronáutica tanto de Nueva Zelanda como de Australia, CASA, en Australia. Y saca de nuestro acrónimo que siempre lo hemos utilizado, el Shell, para entender los factores humanos, software, hardware, entorno y liveware, saca la C, para entender que la C, que forma parte del entorno, la C es parte del entorno organizacional, por supuesto, pero lo saca afuera para darle la relevancia, y darle la relevancia de poder entender lo que significa justamente cultura, compromiso, competencia, conductas, hábitos. Porque todo ello es lo que nos va a llevar a las prácticas que nos van a poder permitir mantener un riesgo debidamente controlado. Por lo tanto, esta C, súper importante. Mi recomendación, analicen, evalúen el nivel de compromiso, el nivel de competencia, las conductas observables. Hay que hacer observaciones operacionales para detectar conductas que sean negativas. Y obviamente todo eso finalmente va a generar una cultura positiva. Pero es necesario entender que el comportamiento de toda la organización va a estar justamente influenciado por las competencias, por las condiciones de trabajo, por las percepciones de la gente, lo que la gente cree, y todo eso también por la cultura. Entonces es importante que en este cuarto componente nosotros trabajemos sobre ello. ¿Qué es lo que he podido ver en estas auditorías, como yo les comentaba? Puedo ver que hay
un programa de capacitación de SMS, que algunas empresas tienen un par de horas para entender lo que es el SMS, pero nadie sabe cómo gestionar el riesgo. O tener un programa de comunicación que está asociado a tener un boletín o una pizarra grande que ponen ahí algunas alertas. No se trata de eso. Se trata de generar competencias, generar condiciones, generar percepciones y generar esta cultura positiva para que se convierta en un hábito organizacional el mantener el riesgo debidamente controlado. Si ustedes no tienen todo eso, definitivamente no tienen el cuarto componente, promoción de la seguridad operacional, funcionando. Y entonces es lo que dice Daniel, una caja vacía. Si no tenemos personal, ya sea en cada uno de los niveles, cada uno tiene un nivel de autoridad, tiene un nivel de poder. Por lo tanto, si es un gerente general, si es un gerente de una división, un post-holder, o si es simplemente una persona realizando una tarea, cada uno tiene un nivel de ejecución de su riesgo para que a su vez toda la organización esté bajo control. Hemos analizado el anexo 19, ahora quiero mostrarles algunos textos del manual. Pero aquí también quiero hacer un énfasis, porque lo que he podido ver yo, sobre todo con algunas autoridades aeronáuticas, es que están usando el manual como si fuese una norma. La norma es el anexo 19. Ahí están los SARPs, Standard and Recommended Practices. En este manual, tal como lo dice el texto del manual, es una orientación general, es una ayuda para que nosotros podamos entender mejor lo que significa un SSP y lo que significa un SMS. Pero lo que no se puede hacer es auditar a un proveedor de servicios usando el manual como requisitos. Entonces, en ese sentido, no estamos actuando de manera correcta. Específicamente estoy hablando, en este caso, de los inspectores o de las propias autoridades aeronáuticas. Lo que se tiene que establecer es que el proveedor de servicios tiene un SMS que está relacionado con la naturaleza de su operación, con el tamaño de su operación y con sus peligros detectados. Esto no es una rajatabla, una regla común para todos. Esto tiene que ver con la realidad de cada empresa. Por eso que la FAA y la misma Transport Canada, con mucho acierto, dicen los conceptos y los estándares se tienen que cumplir, porque son para todos. Pero una empresa que tiene 15 empleados no puede ser lo mismo que una empresa que tiene 100,000. Entonces, en el caso de la FAA, ellos dicen, ok, el SMS de una empresa pequeña, de una empresa mediana y de una empresa grande. Y lo divide por número de aeronaves. Entonces, si yo tengo menos de 10 aeronaves, soy una empresa pequeña. Voy a cumplir con todos los elementos, pero obviamente basado en mi naturaleza de operación, en mi tipo de equipamiento, en mis rutas y en mi operación y sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que tengo. Entonces, sobre esa base, yo puedo usar este manual como una excelente guía. Es una excelente guía para poder ir armando mi sistema. Pero es importante recalcar que esto es solamente una orientación general. ¿Qué es lo que dice en el caso del documento 9859 sobre el cuarto componente? Y el capítulo 8 está relacionado con el SSP. Nuevamente, aquí vemos que esto está orientado a la creación de una cultura que fomente un SSP eficaz y eficiente, es decir, que cumpla con los resultados esperables. Necesitamos tener una cultura que promueva un SSP eficaz y eficiente. Y en el caso del SMS, en el capítulo 9, el 961, dice claramente, el SMS respecto de la promoción de la seguridad operacional alienta una cultura de seguridad operacional positiva y contribuye a alcanzar los objetivos de seguridad operacional. Es decir, riesgo controlado. Así de simple. Hemos analizado el anexo 19 como SARPs y hemos analizado la guía, la orientación del documento 9859. ¿Y cuál es el resumen?
tenemos que enfocarnos en cultura positiva de seguridad operacional y las competencias necesarias. ¿Para qué? Para mantener nuestro riesgo frente a la posibilidad del accidente de aviación debidamente controlado. ¿Okay? Esa es la esencia de este cuarto componente y es lo que yo les he podido demostrar con los textos de los documentos oficiales. Vamos a hacer un barrido para entender primero qué cosa es cultura. Hay que gestionar cultura, hay que desarrollarla, porque de lo contrario la cultura se va a desarrollar sola y lo más probable es que se genere una cultura negativa. Por lo tanto, la cultura se va a formar sobre la base de nuestra tecnología, sobre la base de nuestra ideología, los valores, la ética y nuestras relaciones sociales. Así se forma la cultura. Por lo tanto, la podemos medir. Podemos medir qué tecnología tenemos y cómo se está usando. Podemos medir el cumplimiento de los valores, las políticas, la ética al interior de la organización. Y obviamente podemos medir nuestras interacciones sociales, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos en equipo, cómo formamos líderes. Todo esto es factible de ser medido. Y adicionalmente, tenemos que, obviamente, entender las percepciones de la gente. ¿Qué es lo que la gente cree? ¿Qué es lo que la gente siente? La cultura es más difícil cambiarla porque es más permanente. En cambio, el clima laboral se puede echar a perder de un minuto a otro por simplemente un memorándum, un castigo, cualquier situación que inmediatamente genere, ¡boom!, una reacción negativa. El clima laboral es percepción, es emoción. En cambio, la cultura organizacional y obviamente orientada a la gestión de riesgo se va a formar sobre la base de estos tres elementos que les he compartido. En ese sentido, entonces, es indispensable que nosotros logremos gestionar tanto la cultura como el clima para poder modelar en comportamiento. Ya lo dijimos, el comportamiento organizacional, uno de los factores que lo modela es la cultura. Por lo tanto, tenemos que gestionarla y tenemos que medirla. Acuérdense aquel gurú que dijo, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. ¿Cómo voy a saber cuál es mi nivel de cultura y clima si simplemente no la mido? Y para ello, nosotros hemos generado, hace muchos años atrás, y obviamente a partir de esta metodología que la implementamos como proyecto piloto en uno de los proyectos IOSA de la IATA, generamos una metodología para evaluar la cultura en 8 dimensiones específicas. Nuestro próximo webinar va a ser sobre cultura organizacional y cómo usar esta herramienta. Se la vamos a entregar a ustedes para que puedan entender lo que significa cultura y cómo podemos administrarla, cómo podemos gestionarla. Pero lo primero de todo, tenemos que saber en qué piso estamos pisando, valga la redundancia. ¿Cuál es la línea base? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y qué vamos a hacer, obviamente, para resolver ese delta? En ese sentido, estas 8 dimensiones evalúan el liderazgo, el compromiso, el comportamiento, las prácticas, los hábitos, la conciencia, el aprendizaje, el nivel de adaptabilidad, la comunicación interna, la justicia, la equidad, para poder saber si es que efectivamente estamos promoviendo el hecho de que la gente reporte y consideramos los errores, pero no las violaciones. Y si existe realmente justicia al interior de nuestra organización. ¿Y qué es lo que piensa de nuestra organización la gente que está trabajando con nosotros? ¿Qué piensan de la organización? Y por supuesto, medir la tecnología, tanto software como hardware, tecnología blanda, tecnología dura, que nos permita poder entender cuál es la cultura. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Este es un ejemplo global, pero obviamente esto lo trabajamos en cada uno de los distintos procesos, en el área de vuelo, en el área de mantenimiento, en el área de aeropuerto, operaciones de tierra, y generamos un estado en cada uno de los 8 dimensiones o de estas 8 componentes que estamos evaluando. Y aquí, en este caso específico, sabemos que, por ejemplo, en el tema de tecnología estamos bastante abajo, tenemos un 58%. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a necesitar incorporar nueva tecnología. Y eso significa subir. ¿Cuánto vamos a subir y en qué tiempo? Eso es lo que, lo que ustedes tienen que determinar. Bien, acuérdense lo que les he comentado, el próximo webinar va a ser sobre cultura organizacional, vamos a enfocarnos estas 2 horas exclusivamente al tema de cultura, vamos a entregarles a ustedes un benchmarking, vamos a entregarles las herramientas para que ustedes gestionen, para que este cuarto componente sea eficiente, sea eficaz, funcione y que como parte de su SMS, este cuarto componente les permita a ustedes que en el caso de cultura, por supuesto, se desarrolle esa cultura necesaria para lograr riesgo controlado. Bien, vamos ahora al segundo foco, el tema de competencias. Y aquí también hay algo que necesitamos entender. Competencia es conocimiento, habilidad y conducta, actitud. Y aquí está la definición de la organización ISO. Esto no es una definición mía, es una definición de la organización ISO de la norma 10.015, que es la norma de gestión de calidad en la educación y en los programas de capacitación. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender muy claramente qué es lo que la persona debe saber, qué es lo que la persona debe de hacer y qué es lo que la persona debe ser como persona, su actitud, su conducta, sus valores. Entonces, necesitamos entender el concepto de competencia como algo que no podemos disolver de esos 3 componentes. Conocimiento, habilidad, actitud, conducta. Tenemos que establecer claramente qué es lo que queremos lograr en cada uno de esos 3 niveles. Para ello, tenemos que entender, obviamente, al ser humano. Nosotros no somos máquinas, somos seres que pensamos, que tenemos corazón, que tenemos emociones. Por lo tanto, somos seres integrales. No nos podemos disociar. Deja tus problemas en el trabajo. ¿De qué se trata eso? Están locos. O sea, el ser humano es un ser integral. Las emociones lo van a conducir de cierta manera. Su conocimiento lo va a conducir de cierta manera. Sus capacidades, tanto cognitivas como capacidades corporales, lo va a conducir de cierta manera. Entonces necesitamos entender al ser humano desde esa perspectiva de un ser integral. Y eso es lo que, nos lleva a lo que es la competencia. Y esa competencia, tal como lo dice la norma ISO 10.015, tiene que ver con el conocimiento, la habilidad y la actitud. El saber, el hacer y el ser. Pero ojo, la mayoría de los casos que yo estoy viendo, y por eso que la FAA y la OASI dicen muy claramente, tienen que dar capacitación, educación, instrucción y comunicación. Y otras acciones. Yo no puedo modificar conductas a través de simplemente un programa de capacitación. Para modificar conducta, para modificar actitud, yo lo que tengo que hacer es modificar vivencias, modificar experiencias, modificar percepciones, creencias, modificar la motivación de cada una de las personas. Eso es lo que va a modificar actitud. Como ustedes comprenderán, la comunicación y la educación, sí, pero eso van a modificar principalmente el saber y el hacer. Ser, actitud, ¿qué pasa con la conducta? Para eso, tenemos, por ejemplo, programas de motivación, por ejemplo, programas de sensibilización, por ejemplo, programas que cambien experiencias para que se vea el beneficio de mantener el riesgo debidamente controlado. Entonces, un profesional competente, un profesional de la aviación, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y lo hace bien. Y ese es el concepto de actitud, de ética, de conducta, de hábito. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuáles son esas otras acciones de su cuarto componente, tanto a nivel del programa de SSP como al SMS, para que sus profesionales
tengan el saber, el hacer y el ser. Y eso tiene que ser debidamente evaluado. Yo no puedo gestionar competencias y no puedo desarrollar competencias si no sé cuál es la línea base. Entonces lo mismo que en el caso de cultura. Tengo que medir y a partir de saber qué es lo que me está pasando, voy a poder generar una serie de programas que modifiquen competencias, pero modifiquen competencias entendiendo al ser integral. Bien, eso significa entonces que tenemos que tener, obviamente, habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Y eso, la única manera de verlo es a través de la observación de la conducta, especialmente en las habilidades no técnicas, o lo que se denominan los non-técnicos. La idea, el piloto tiene que volar, el agente de mantenimiento tiene que saber mantener una aeronave o un componente, la persona de aeropuerto tiene que saber cómo chequear un pasajero, tiene que saber cómo dar servicio a la aeronave en tierra, etc. Esa es la habilidad técnica, pero necesita otras habilidades que son las no técnicas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, compromiso, etc., para poder justamente tener la competencia integral. ¿Ok? Las habilidades técnicas y no técnicas tampoco se pueden disociar. No podemos tener un profesional que es Superman volando y que, sin embargo, como dicen en la Argentina, es un drongo en su relación con los compañeros, en su relación con otras personas. Las habilidades técnicas van unidas y no se pueden disociar de las habilidades no técnicas. Y eso es lo que nos permite, aquí esto es un copy-paste de Tony Kern, que hace muchos años escribió un libro que se llama Airmanship, espectacular, fabuloso, el cual hasta el día de hoy no pierde su validez, totalmente presente, es poder entender de que un profesional de aviación tiene que tener la base, y miren lo que está en la base, la cultura, la disciplina, la competencia, la administración o gestión del riesgo y del error, conociendo sus factores humanos, software, hardware, entorno, liveware yo y liveware otros. Y eso le va a generar una conciencia situacional que le va a poder permitir tomar juicios y obviamente a partir de ello tomar decisiones para la acción. Y la idea es que se tomen acciones correctas y acciones que permitan controlar el riesgo y de esa manera justamente cumplir con la razón de ser del SMS. Entonces, esto es lo que yo quería dejarles en este webinar en relación, obviamente, a lo que significa el cuarto componente, el enfoque en cultura y el enfoque en competencia. Y ahora los dejo con ustedes, con Patricio. Sin antes recordarles que seguridad operacional, miren ustedes aquí la definición, es un estado, por lo tanto es un logro, es un resultado. Seguridad operacional no se tiene porque tenemos una política de seguridad, porque tenemos un gerente o porque tenemos procedimientos. La seguridad operacional se obtiene en la medida de que tengamos riesgo controlado. Y si no hay riesgo controlado, no hay seguridad operacional. Fíjense ustedes que esta es la primera vez en la historia de la aviación que tenemos una norma, de acuerdo al anexo 19, que está basado en desempeño, no en cumplimiento. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en relación al desempeño? Claro que tenemos que cumplir. Tenemos que tener política, tenemos que tener procedimientos, tenemos que tener las herramientas necesarias. Pero todo eso tiene que dar un resultado. Y ese resultado no es nada más que riesgo controlado. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, estamos en la hora justo para Patricio, porque siempre el Patricio está a última hora. Ahora tienes tu tiempito, Patricio, no hay ningún problema. Y esperamos escuchar tu visión con respecto a este tema. Voy a dejar de compartir pantalla y te paso la pantalla. Perfecto, muy, muy agradecido y por otro lado muy, muy contento con las presentaciones. Es increíble haber escuchado a Daniel
con la historia del SMS, que creo que es algo que hacía falta en los webinars que hemos presentado. Como bien tú lo decías, estamos hablando del cuarto componente y fundamentalmente lo que guarda relación con el concepto de la promoción. Y desde ese punto de vista, me gustaría mostrar en la lámina siguiente, Snyder, a ver si mostramos. Tenemos la idea de lo que es una promoción, y la promoción es una cosa escandalosa. Es poder tener seguidores, es poder decirle a la gente, mire, aquí hay algo bueno, algo que a usted le conviene. La promoción busca persuadir fundamentalmente y tiene algunos elementos que están relacionados con la comunicación, con la atención que debe poner la persona, porque esto está basado en neurociencias desde el punto de vista de la curiosidad que tiene la mente ante ciertos desafíos, ante ciertas interrogantes. Y lo que buscamos es eso, empujar al consumidor y empujarlo para que ese producto, ese servicio, a él le guste y le dé la preferencia. Pasemos a la siguiente. Con este material siempre decimos que ustedes se quedan, lo entregamos para que ustedes lo analicen, busquen la idea fundamental, lo enriquezcan y a su vez también nos pueden hacer las consultas pertinentes si algo quedó ahí en el tintero. La idea de la promoción, como ustedes ven, la inteligencia puesta de por medio. ¿Quién lo mira a la rápida? Dice ahí descuentos hasta un 75%, pero en la mente me quedo con el último dato. ¿Cuál es el dato con el que me quedo? Que las cosas están un 75% más barato. Y eso no es lo que dice ahí. Dice hasta. Y eso significa que hay algunas que estarán un 60, un 50, un 30%, un 10% más barato. Ahora, normalmente ese 75% de menor costo son con algunos productos que se acaban, por supuesto que rápidamente. Entonces, promocionar, vean ustedes, sabiendo que a Daniel le gusta el fútbol, les quiero mostrar acá por qué se utilizan, ¿verdad? Futbolistas, en este caso, que tienen una imagen como Cristiano Ronaldo, como Messi, los grandes jugadores, en este caso Vidal, porque la promoción lo que busca es modificar conductas, cambiar conducta, es la respuesta a algo. En este caso tiene que ver con la bebida. Las bebidas, por ejemplo, la Coca-Cola, me encanta a mí por lo siguiente, cómo está preocupado de aquellos elementos que guardan relación con un contexto. Fíjense en lo siguiente, dentro de ese contexto, si la idea es consumir menos azúcar, ahí está. Hay elementos que tienen menos azúcar con distinto color y aquellos, porque dentro del espectro humano, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con personas que sí quieren la original, que tenga mucho azúcar, si no, ¿para qué voy a tomarme una Coca-Cola? O sea, la promoción. Veamos lo siguiente. Los quiero ir llevando de a poco para que ustedes vean la lógica de por qué se requiere promoción en materias de seguridad operacional. Ahora, ¿por qué se necesita? Porque yo quiero mejorar lo que tengo, mejorar aquello. Si yo digo en una sala de clase que la seguridad es importante, o como decía el anexo, el curso SMS de OASI original, estoy tratando de recordar ser lo más leal posible, atrapando a los sospechosos de costumbre. Algo mencionó Daniel, la seguridad es lo primero, si no se ha roto, ¿para qué repararlo? La seguridad es lo más importante. Bueno, atrapando a los sospechosos. El teletrabajo que nos trae hoy en día nos plantea un nuevo desafío para ese contexto que no estábamos preparados. ¿Cómo generamos una instrucción a través del teletrabajo? Las picardías que uno tiene que aprender.
mis colegas saben y se ríen porque yo le hablo a un patito que tengo acá, ¿no es cierto?, pegado en el ojo de mi PC, y mi patito me observa, me conversa, y yo entonces no me distraigo mirando hacia otros lados o tratando de hablar con ustedes de otra manera, porque lo tengo a él ahí y él los representa a ustedes. Como si esto fuera poco, los contextos, cómo cambian. El personal aeronáutico, personas que técnicamente tienen competencia, pero sin embargo están vulnerables. Lo dijo recién José, dijo, mira, una noticia. Claro, cuando tengo una noticia que dicen, mira, van a reducir personal en una línea aérea, despidieron a 10 mecánicos o 20 pilotos, eso genera un impacto inmediato del cual no me puedo sustraer, porque viene la pregunta, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Cuándo me llega a mí? En Chile decimos el sobre azul, ¿cuándo me llega? Eso genera dificultades y afecta mis competencias, porque soy técnica, pero también soy no técnica, sino que soy con esas habilidades del ser, y es lo que yo llamo el mundo interno que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de transmitir contenidos y lograr una cultura operacional positiva, estamos ante un desafío gigantesco. Veamos la siguiente para ir ordenando esta escala. Un pequeño resumen, ¿qué pretendimos en este conversatorio? Generar una serie de ideas, de una sensibilidad con respecto a las competencias, cómo consigo las competencias, qué pasa con los procesos cognitivos, la teoría del aprendizaje operacional, porque todo enseña, nadie se queda sin capacitación, nadie. Ni en la calle enseña a un joven, la televisión enseña, la prensa enseña, la música enseña. El problema está que esa educación podría no ser la que yo quiero para mi contexto, para mi organización, para mi personal aeronáutico. Y por lo tanto, ahí se plantea el gran desafío para la contención de la cultura negativa en pos de esta cultura positiva. ¿Cómo comprendemos el desempeño del individuo? Porque un individuo tiene que responder con su responsabilidad y con su autoridad en un proceso, en un contexto, en un instante dado. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión del riesgo y todo lo que tenga que ver con la gestión de aquellas habilidades que me permiten utilizar la empatía e incluso ir más allá del trabajo en equipo. Hoy en día está de moda hablar del trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo promociono eso? Veamos lo siguiente. En lo siguiente nosotros podemos ver que las competencias dicen relación con un hacer, con un saber determinado en el cual yo consigo un producto. Ojalá que ese producto o servicio sea de la mejor calidad posible, pero algo voy a entregar. Afortunadamente tengo que tener un sistema de vigilancia que me va a decir si estoy o no estoy. Y eso en función de lo que transamos. Cuando le dije a la autoridad aeronáutica, esto es lo que yo deseo hacer, estos van a ser mis indicadores, de esta manera voy a medir yo mi desempeño, mi performance, y usted me puede evaluar en función de esto, y yo le demuestro que estoy haciendo en función de aquellos elementos que me iban a permitir llegar a la meta deseada, no cualquier meta, sino que la deseada. Y es la autoridad aeronáutica la que me da el vamos. En la siguiente lámina, fíjense ustedes lo que vamos a ver. Se dice hacerlo bien. Claro, hay que hacerlo bien, y yo agregaría, hay que hacerlo bien siempre, en cualquier condición, y agregaría que hay que entregar el producto a tiempo, porque no saco nada con hacerlo muy bien, pero mi producto no lo entrego a tiempo, al tiempo que se necesita. Agregar que la idea fundamental es hacerlo bien sin que me estén mirando. Pincha la siguiente, por favor, Schneider. ¿Ah? Y cuando nadie nos está mirando, eso significa que alguien
a través de la capacitación, la conversación, el lenguajear, el conversar, la observación, modificó conductas y con una serie de acciones. Por eso es que el tipo lo hace bien aunque no lo estén mirando, porque es una respuesta natural, no solamente a la capacitación, sino que a las políticas superiores, la gestión intermedia de los que dirigen, y en el fondo es cómo le gusta a la organización, lo que admite como positivo y lo que admite como negativo. Vamos a la siguiente. En la siguiente nos vamos a encontrar, algo mencionó Daniel, yo no me gusta olvidar a la OASI, que tiene un gran trabajo de por medio, tiene que adoptar normas y recomendar métodos en el fortalecer la seguridad operacional, pero tiene que estar presente, porque si el fortalecer está basado en un documento, en el webinar anterior dijimos varias cosas. Dijimos, si está escrito y no lo fiscalizo y no veo qué es lo que está sucediendo, si no formo parte del círculo virtuoso en términos de la capacitación, porque viene el desafío. ¿Quién puede capacitar? ¿Quién debe capacitar? Entonces alguien muy apurado dirá, bueno, un SIAC, una escuela, alguien que tenga mucho tiempo en el sistema. Esto no funciona así. La autoridad aeronáutica, ¿quiénes tienen que componer las autoridades aeronáuticas? ¿Quiénes van a ser los fiscalizadores? ¿Quiénes van a ser los inspectores? ¿Qué es lo que van a fiscalizar? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿De qué manera ellos entienden la seguridad operacional? ¿Y de qué manera ellos han evolucionado? Lo mencionó Daniel, porque normalmente nos encontramos con individuos que se quedaron en el siglo pasado y lo que quieren fiscalizar es la prescripción, los requisitos. Y de ese punto de vista nos vamos a ver en dificultades. Veamos la otra. La otra nos permite una imagen. A mí me gustan las imágenes porque dice la neurociencias, ¿no es cierto? Y yo la aprovecho en las presentaciones, que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Ah? Elegí a los gatos para decir que ellos son los proveedores de servicios, si son centros de mantenimiento, los servicios de tránsito aéreo, los aeródromos o aeropuertos y los explotadores, ¿verdad? Que son las líneas aéreas. Y por otro lado, la autoridad aeronáutica, cada uno tiene un rol. Estos roles son complementarios desde el punto de vista de la meta final. Yo tengo un objetivo, ese objetivo final justamente está relacionado con que mi nivel de riesgo esté en un nivel aceptable en todo el territorio nacional si soy autoridad aeronáutica, y al proveedor de servicio en términos de que su organización entrega dicho producto en un nivel aceptable. Y por lo tanto le compete a la autoridad aeronáutica normar, fiscalizar, compartir. ¿Qué es lo que tengo que compartir? No solamente escrito, sino que información viva, información caliente, información que atraiga. Ese atraer hoy en día, y lo dice este documento 9859, utilice tecnología, utilice de repente canales poco formales. Hoy en día, hace unas horas, estuve en un taller de seguridad y les decía, levanten la mano los que están usando TikTok para promocionar el SMS. Se produjo un silencio, porque fue una herejía la que mencioné, es un acto provocador para que ellos entiendan que hoy tenemos que utilizar lo que nos brinda esta virtualidad que estamos utilizando y que tiene calor. Alguien dice, no, mire, es que no se puede conseguir, no puede llegar. Eso es una falsedad. Usted a esta imagen le puede dar calor, le puede dar energía, le puede colocar música, puede tener ritmo, la gente se puede parar, podemos aprender a respirar, podemos aprender a gritar, podemos pararnos, mover el cuerpo, porque el aprendizaje es con el cuerpo también aprende. Es
Esto es muy, muy especial para aquellos que les gusta hacer facilitación, monitoreo, mentoría. Vamos a la siguiente. En la siguiente lámina, fíjense ustedes como imagen lo que tenemos que tener. La OASI en su rol, un rol macro, un rol, ¿verdad?, global. Y por otro lado, las autoridades aeronáuticas que tienen que ser amigas, tienen que ser respetadas, pero tienen que tener conocimiento, tienen que tener competencia. Alguien tiene que preparar a los fiscalizadores. No puede un fiscalizador confundirse, no saber lo que es un sistema de gestión o creer que un reglamento no tiene flexibilidad, porque las cosas tienen que tener flexibilidad. Tengo que llegar a los proveedores de servicio, los tengo que convencer. ¿Cómo los voy a convencer? Con promoción. Los tengo que convencer que el SSP está en beneficio de ellos, que establece, ¿verdad?, que hay que tener un sistema de gestión. El personal aeronáutico, que es el personal de primera línea, los que están haciendo la tarea, esos usted no los puede estar mirando permanentemente. Tienen que hacer las cosas sin que los estén mirando. Y ese es un desafío mayúsculo. Veamos la siguiente. Me gustan las herejías, me gustan las discusiones, encuentro tan sabroso esto porque, y algunos se enojan conmigo, ¿verdad? Y me escriben a veces cosas no muy bonitas, pero yo acepto en el fondo el que alguien tenga una posición distinta. Y por lo tanto, que la fiscalización detecta oportunamente las amenazas, tengo mis reparos. Que el SSP y el SMS funcionan de acuerdo a lo esperado, que la gestión del riesgo soluciona todos los problemas. No, es una excelente herramienta que vamos a utilizar o un modelo, pero en el fondo no soluciona todos los problemas. José lo mencionó. El DOC 9859 es una norma, entonces me encuentro con personas que a rajatabla quieren implantar todo lo que ahí está. Y no, esto tiene que tener la gradualidad del contexto. A lo mejor una empresa en un contexto dado le es muy conveniente, pero a otro podría no ser conveniente. El documento 9859 no tiene toda la respuesta y la mejor demostración que no la tiene, que estamos en la versión 4. Y seguramente muy pronto tendremos la versión 5. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, cada cosa en la justa dimensión. La capacitación actual cambia conductas. En 8 horas en una sala de clase, viendo un video. Y así, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Es que este lo hizo mal, este lo hizo bien. Voy a cambiar una conducta. Entonces hay ilusiones de por medio. Que la cultura positiva existe. Bueno, no existe. Por eso que dentro de la promoción que realiza OASI con respecto a lo que desea, a través del documento 9859, nos pide que busquemos la cultura de seguridad positiva. La tecnología es la solución a todos los males. No, es un muy buen complemento, pero no es la solución a todo. Si no, preguntémosle verdad a Boeing qué es lo que pasó con la tecnología. Que los expertos están en la OASI, en la FAA, en EASA, en IATA, entre nosotros. Algunos creen que los expertos están en las autoridades aeronáuticas. Hay malas noticias. Fíjense usted lo que yo promuevo, y lo promuevo en función de esto que está de moda en toda Latinoamérica, el populismo operacional. Hay populismo, y desde ese punto de vista tenemos que cambiar. Vamos a la siguiente. Y para respaldar mis dichos, aquí no hablo yo, voy a leer nomás. El Comité de Transporte e Infraestructura en Estados Unidos, a raíz de la muerte de 346 personas, vamos a lo siguiente. ¿Qué dicen? Los accidentes del MAX, del Boeing, no fueron el resultado de una única falla, un error técnico o un hecho mal gestionado. En la siguiente, fueron la horrible culminación
de una serie de presunciones técnicas por parte de Boeing, una falta de transparencia por parte de la gerencia y una muy insuficiente supervisión de la autoridad aeronáutica. Ahí está, lo dicen ellos, no lo digo yo. Entonces, se agrega más aún la cultura del ocultamiento. Y eso es lo opuesto a lo que estamos buscando, que es la cultura de la seguridad operacional. Pero no quiero ser injusto. Veamos la siguiente y pincha, no, eso. ¿Y qué pasará con Airbus? ¿Qué pasa con Embraer? ¿Qué pasa con EASA? ¿Qué pasa con YOSA? ¿Qué pasa con la aceptación del SMS? ¿Qué pasa, Patito, con las auditorías? Bueno, digamos que no es que las auditorías no sirvan, no es que el YOSA o SMS no den resultados, porque lo que hacen es que le toman una fotografía a un momento dado en las organizaciones. Y ahí se generan, ¿verdad?, la aceptación de un SMS, la certificación. Pero si alguien no tiene en el alma la cultura positiva que andamos buscando, pues sencillamente nos vamos a encontrar con un resultado negativo. O sea, no es culpa de YOSA, no es culpa del SMS, y por eso es que necesitamos promocionar la necesidad de aplicar tanto al ente fiscalizador por intermedio del SSP y la vigilancia continua y los SMS. Veamos la siguiente, quizás aclare un poquito más. Y siempre digo yo, los contextos operacionales someten las decisiones. Y hoy en día, y ustedes lo tienen muy claro, no tengo necesidad de que me contesten, el COVID-19 generó una brutalidad en la industria de la aviación. La idea es producir y también para proteger, pincha la otra, fíjate que en el fondo lo que nos plantea es que también necesito recursos para proteger, recursos que no existen, no hay, no existe una empresa aérea que hoy en día pueda decir, tengo los recursos. A duras penas se han conseguido algunos préstamos, ¿verdad? Un interés bajísimo para poder operar y soñar con que en 4 o 5 años más se retome lo que teníamos el año 2019. Veamos la siguiente. ¿Ves? Lo que les decía delante, normalmente en mis presentaciones recibo algunas amenazas, interrupciones, sabotajes, sorprendido varias veces cortando el internet a gente afuera. Pero en el fondo, contarles que en el contexto, que el contexto somete, que el contexto afecta, ustedes pueden ver todo lo que está relacionado con temporada alta, el COVID, las infecciones, las deudas organizacionales, las deudas a la propia gente, problemas con la propia fiscalización. Hoy en día, ¿qué vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a fiscalizar? Los fallos, las famosas 4D, los defectos, los derroches, los daños, y lo que propicia estos elementos que son las dudas que a veces existen en los procesos y en la toma de decisión. Vamos a la siguiente. En la siguiente nos vamos a encontrar con que tengo que planear una campaña promocional y donde hemos encontrado algunos tips peligrosos, que hay personas que han creído que la promoción es exclusivamente en el aula, en la sala de clase, independiente si es presencial o ahora virtual. Y es más que eso, porque en el fondo la persona se siente identificada con conducta en la medida que observa los tips, las señales de la alta gerencia, las señales que otorga la gerencia intermedia, y por supuesto en el cómo se relacionan cada uno de las personas que trabajan en un proceso con aras a fortalecer la gestión del riesgo. Veamos la siguiente.
En la siguiente, la pregunta, ¿existe solución? Sí, siempre existe solución, ¿ya? Ahora establecer un modelo que me dé todas las respuestas, porque hay gente que quiere todo escrito, quiere una receta para hacer un queque. Esto no funciona así. ¿Ah? El motivo que las personas, las personas, las organizaciones tienen comportamientos distintos, porque aquí hay temas sociales y esa sociabilidad también genera unos contextos e intereses que influyen en las decisiones. Hay algunos que han sido más insolentes todavía, han generado ecuaciones de seguridad. Esto no es una ciencia exacta. Cuando hablamos de riesgo, no es ciencia exacta. Está entre 0 y 1 o 1 y 10, pero nunca, nunca va a ser 0, tampoco va a ser 10. Será 0,99 porque tiene incerteza. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Vamos a la siguiente. En lo siguiente, cómo aprende la mente, cómo aprende esto que tiene límite, porque los mentirosos decían que el saber no ocupa lugar y ocupa lugar en un elemento que tiene, bueno, por eso que es tan arrugado, quiere crecer, porque necesita espacio y no lo tiene. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la seguridad operacional, tenemos que entender cómo enseñamos, pero para que aprenda algo y cambie. Y el cambiar, fíjense que lo puse en mayúscula, porque ese es el gran desafío, este cambio para llegar a la cultura de seguridad operacional positiva. Mencionó Daniel y mostró el generador, que a mí me encanta el ejemplo que él da, y yo lo hago con estas botellitas. Me recuerdo en verdad mi copa de vino que me gusta permanentemente al almuerzo, y esa botellita en el caso de los proveedores es chiquita y tiene algunos datos. Y la gran botella, el botellón que está desde el lado de el SSP, de las autoridades aeronáuticas, y más grande aún serán los datos globales que tiene que tener la OASI. ¿Qué es lo que permiten estos datos? Hacer las correcciones, ¿verdad?, a nivel de proveedores y a nivel de Estado, generar reglamentos que requieren modificación, requieren cambios sustanciales, métodos nuevos de vigilancia continua para poder enfrentar esto que se relaciona con el desempeño y con los comportamientos que queremos de la gente dentro de los procesos. Vamos a la siguiente. Las organizaciones, los individuos están dispuestos, no están dispuestos, depende. ¿A qué? A compartir datos, a entregar información. ¿De qué depende? De los beneficios o las desventajas que tenga el informe que voy a dar. Desde el punto de vista de la seguridad operacional, la información, los reportes pueden ser anónimos o pueden ser confidenciales. Chile fue uno de los primeros países que utilizó un sistema anónimo de reportes para poder enfrentar el temor de la gente al saber que se pudiese saber que alguien había reportado y recibir alguna reprimenda. Y esto está muy de la mano con las teorías de la acción operacional humana, que lo vamos a hablar en algún webinar posterior. Vamos a la siguiente, el compartir datos, ahí está, el Estado tiene la responsabilidad de generar la gran comunicación dentro de los proveedores y hacia otros estados. ¿Por qué? Porque de repente una línea aérea opera en el territorio, pero después se embarca en varios espacios aéreos o tiene la participación en otros mercados. Y los proveedores que requieren esta información permanentemente, y en este compartir gana el Estado, ganan los proveedores, porque vamos buscando la excelencia. En la siguiente,
La promoción, nuevamente, no podemos olvidar a quién hago la promoción. El Estado, a los proveedores, por un lado, para que se entusiasmen, para que quieran, para que vean que es conveniente, para que se sientan motivados. Y los proveedores, por supuesto, que tienen que apoyar, ¿verdad?, la promoción, la notificación, las bondades de los sistemas de gestión de seguridad hacia su personal aeronáutico, que finalmente él es el que va a tener el impacto directo con respecto a la problemática que estamos abordando. Vamos a la siguiente. Lo bueno, lo malo, lo feo. Yo creo que lo feo está relacionado con confundir el documento 9859 con una norma, el prepararme siniestramente para la auditoría. ¿Por qué siniestramente? Porque me preparo para salir bien parado de la auditoría, no entendiendo a veces que ya sea una auditoría relacionada con el SMS, relacionada con YOSA, lo que buscan es que usted opere de determinada manera y logre los objetivos que le van a fortalecer el negocio. Lo bueno que el SMS, lo mencionó algo José, es la primera norma basada en el desempeño. Nunca la habíamos tenido. Y eso es lo espectacular del SMS. Lo bueno, el compartir datos, porque con datos yo puedo tomar decisiones, con datos yo puedo medir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Lo bueno, promover una cultura de seguridad operacional. Y lo malo estaría en función de la confusión, la fiscalización. Entonces tengo lo bueno, lo malo y lo feo. Desde ese punto de vista, ¿verdad?, es que tenemos nosotros que tener esta mirada con respecto a la promoción. Utilizar las tecnologías, aprovechar WhatsApp, aprovechar lo que nos brindan Facebook, lo que tenga que ver con TikTok, mire, todo lo que venga nos tiene que servir, porque la pregunta es ¿qué usa la gente? ¿Qué usan los veinteañeros que están llegando al sistema aeronáutico? ¿De qué manera les envío la información? Y desde ese punto de vista tengo que tener mejoras que no son fáciles de conseguir los cambios por distintas razones. Una de las razones es la resistencia. Y es la resistencia al cambio. Veamos lo siguiente. El rol de la empresa no hay que olvidarla. La empresa, la función que tiene es hacer negocio y eso no tiene nada de malo, de perverso, de horrendo, sino ¿para qué? Que vivan de ese negocio y que vivan bien y que prosperen, que sea sustentable. De esa manera, ¿verdad?, nosotros tenemos la posibilidad de tener un empleo. En el caso de los asesores en materia de seguridad, los que hacemos instrucción, si existen empresas, ahí está lo nuestro. La empresa no tiene que priorizar el educar al personal aeronáutico en términos extraordinarios, alcanzar una cultura de seguridad operacional positiva, salvar al planeta. Esos no son los temas de discusión que tienen las empresas. Por eso que tengo que hacer promoción. Vamos a la siguiente, para que hagan bien lo que tienen que hacer bien. ¿Y qué es lo que tienen que hacer bien? Cumplir con las leyes, cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad aeronáutica, capacitar e informar y promocionar correctamente a sus colaboradores, cumplir con la oferta que están dando a sus clientes, tanto externos como internos, y demostrar ante la autoridad aeronáutica que están operando en un nivel aceptable de seguridad operacional. La responsabilidad de capacitar las competencias los tienen los entes capacitadores, que son de distinto tipo. Están las universidades, están los cursos que propicia OASI, lo que tiene IATA, y por supuesto también los cursos que están relacionados con la SIAC y QSL, que tiene una oferta del cual seguramente José nos va a hablar. Gracias, José. Disculpa que me haya pasado un par de minutos, pero fueron 2 minutos, no es nada.
No, siempre muy entretenido tus presentaciones. Pero bueno, fíjese que en esencia todo esto ha tenido un hilo conductor muy claro. El sistema de seguridad operacional tiene que estar basado obviamente en el negocio. Nosotros tenemos que focalizarnos en el negocio, en hacer nuestras operaciones y hacer una operación con un riesgo aceptable. El volar ya tiene riesgo, es obvio, pero hay que mantenerlo en un nivel aceptable y para eso tenemos que tener las capacidades, las competencias, las herramientas que esto nos lo permita. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos, obviamente, sobre todo en esta situación de COVID, donde la industria ha sido pero, herida mortalmente, estamos haciendo todo lo posible por ofrecer estos webinars gratuitos. Vamos a ofrecer un programa de capacitación para que todo lo que ustedes han escuchado en los 4 webinars que hemos tenido, puedan hacer cursos a precios muy asequibles. Estamos hablando probablemente de un 10% del costo que antiguamente se usaba en el mercado, porque lo que queremos es justamente difundir, promocionar. Una de las razones de existir de QSL es promocionar la seguridad operacional, es generar las competencias, generar la cultura y darle las herramientas a los proveedores de servicio, apoyar también, por supuesto, a los estados, a las autoridades de aviación, para poder en conjunto, porque este es un esfuerzo colaborativo, este es un esfuerzo de todos, de las autoridades, de la UASI, de cada uno de los proveedores. El espacio aéreo estamos todos compartiéndolo y por lo tanto, si hay alguien que sea débil en su gestión de riesgo, nos afecta a todos. Entonces, por eso es que todos tenemos que contribuir y desde ese punto de vista lo estamos haciendo. Pronto vamos a presentarles a ustedes todo un programa de curso que está relacionado con cada uno de los distintos componentes del SMS para que la gente tenga la capacidad, tenga la competencia, especialmente la generación de actitudes, de conductas, para mantener este riesgo controlado. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. Si quiere puede seguir, Snyder, para ir ya hacia la pregunta de los participantes y dar nuestras conclusiones y agradecimientos en este webinar. Han habido varias preguntas. No sé si está Daniel presente o varias preguntas las hemos ido ya respondiendo. Ahí está Daniel. Y no sé si quieren hacer una pregunta puntual. Uno de los participantes, a Daniel, le preguntó cómo ve él la operación del Palomar. Yo obviamente no pude contestar a eso porque no conozco esa operación, pero no sé si es que tú conoces, Daniel, la operación y cuáles son los riesgos que están ahí principales en la operación de este aeropuerto. ¿Ahora sí? Ahora sí, creo que sí. Sí, perfecto. Gracias. No, realmente no tengo idea. No tengo idea, para nada. Yo tampoco pude contestar porque no conozco ese aeropuerto, nunca he estado ahí. Pero en general las otras preguntas las hemos ido contestando mientras se han estado desarrollando las exposiciones. No sé si hay alguna pregunta específica, la pueden colocar acá en el chat para contestarla a cualquiera de nosotros, Patricio, Daniel, yo. Si hay algo más que contestar, como ustedes saben, ustedes van a tener toda esta información el día el día de mañana vamos a empezar a entregar todo esto. Van a tener el video, van a tener obviamente la presentación de cada uno de los expositores y la idea es que mándenos información. Ustedes tienen nuestro mail info@qslconsult.com. Preséntenos sus necesidades, preséntenos sus expectativas, qué quisieran hacer, que hagamos, mejor dicho, en el futuro. La idea es poderlo servir. Nosotros estamos en una comunidad aeronáutica y entre todos tenemos que, obviamente, contribuir a que los accidentes de aviación se reduzcan, que las operaciones sean seguras y la intención nuestra, especialmente todos los que colaboran con nosotros y en este caso nuestros
dos expositores, Daniel y Patricio, muy agradecidos a ellos. Realmente muy interesante lo que han expuesto. Estamos todos a su servicio, así que necesitamos que nos informen, necesitamos que nos escriban para poder ir armando la posibilidad de apoyarlos en lo que fuera necesario. ¿Okay? Aquí hay algunas preguntas. ¿Alguna experiencia de estudio de cultura organizacional en la CA? Sí, nosotros estuvimos trabajando con ANAC. Desgraciadamente hubo todo este cambio y finalmente no se pudo avanzar en el SSP en Argentina. Pero bueno, ellos están trabajando y me imagino están implementando aquello que necesitan implementar. Pero en todo caso, nosotros aplicamos la metodología de QSL y establecimos el rango en que se encontraba esta línea base. Eso es lo que va a hacer el próximo webinar. Nosotros vamos a explicar en detalle, por eso que vamos a usar básicamente las 2 horas para explicar en mucho detalle cómo se genera una evaluación de cultura y finalmente cómo se genera un plan de acción para ir desarrollando cultura. En el caso de ANAC, hicimos la evaluación y no se pudo continuar con el plan de acción, pero sí se hizo la evaluación, sabemos exactamente cuál es la línea base y ahora lo que hay que hacer es que se tome esa información y se genere un plan de acción. ¿Cómo hacemos para elevar un nivel cualquiera de las 8 dimensiones que pusimos en la presentación? Así que sí, lo hemos trabajado en varias autoridades aeronáuticas, lo hemos trabajado en distintos tipos de proveedores. Hace poco lo trabajamos con una empresa en Perú, Star Perú, que hoy día ellos tienen un software que nosotros hemos desarrollado y lo estamos ofreciendo también. Este software te permite poder gestionar el SMS completo. Tiene para reportar, para hacer investigaciones, para reuniones, en fin, todo lo que necesita, el 100% de lo que se necesita para el SMS hoy día está en una sola aplicación. Así que ya hay varios operadores que están utilizando ese software. Así que, como les digo, en lo que podamos contribuir, en lo que podamos hacer, la idea es seguir mejorando y seguir entregándoles a ustedes herramientas que les ayuden a tener un SMS maduro. Muy bien, no queda más que nuevamente agradecer a todos los expositores y esperarlos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos.